Hemos venido diciendo algo respecto a los combustibles, ¿no? Cuando yo les hablaba de los diferentes derivados del petróleo, nos referimos a combustibles de origen fósil, ¿ya? Que son provenientes del petróleo, son derivados del petróleo. Una característica importante de estos derivados es que es su potencia calorífica. ¿Me acuerdan? Perdón. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la producción de la caldera, hablamos del rendimiento de la caldera, es necesario hablar del poder calorífico del combustible, ¿no es cierto? Porque es uno de los factores que hay que tomar en cuenta en el rendimiento de estos aparatos, de las calderas. Entonces, los combustibles, pues hay combustibles que son livianos, hay combustibles que son pesados. Los livianos son más volátiles, ¿ya? Inclusive se llega pues desde los derivados pesados hasta la producción de gas. Todos estos derivados mezclados constituyen el petróleo, ¿no? No es que el petróleo se descompone químicamente para que salgan estos derivados, son compuestos que están mezclados, ¿no es cierto? Y cada uno tiene sus propiedades químicas, sus propiedades físicas, ¿ya? Y cuando se lo somete a un proceso de destilación o de cracking, que es en base a su capacidad de poder volatilizarse, entonces conforme se va calentando el petróleo, se van desprendiendo los derivados, y entonces los últimos que se desprenden son los más livianos, que es el gas. Estos derivados tienen un poder calorífico que, con respecto a la masa, para una misma unidad de masa, aquellos que son más livianos tienen más poder calorífico. Por ejemplo, una libra masa o un kilogramo masa de gasolina, comparado con un kilogramo masa de gas. El kilogramo masa de gas, cuando se combustiona, disipa más energía que el kilogramo masa de gasolina, y a su vez la gasolina disipa más que el diésel, por ejemplo, porque la gasolina es más liviana, es más volátil. El diésel disipa más que, por ejemplo, los combustibles pesados, que son los fuel oil o búnker. El que generalmente se usa en las calderas es el fuel oil número 6, se llama. Ese búnker, que es un crudo que a veces lo llaman crudo reducido, porque es generalmente lo que dejan como residuo después de la destilación en las refinerías, y especialmente en refinerías ya viejas, como las que tenemos aquí en la península. Entonces, ese residuo no alcanza a ser refinado en estas refinerías, y hay empresas que se encargan de comprar ese residuo y se lo llevan a otras refinerías que son más eficientes, y entonces le siguen sacando los componentes, los derivados. Entonces le siguen sacando a ese crudo reducido más gas, más gasolina, más diésel, ¿ya? Y esos son los derivados que después nosotros los compramos, los importamos como país, ¿cierto? O sea, nosotros exportamos petróleo e importamos derivados, ¿no? Entonces, esos combustibles, cuando se combustionan, la combustión es un proceso de oxidación. En ese proceso de oxidación, es decir, hay una reacción que se produce con el oxígeno del aire, que da lugar a que se produzca el desprendimiento de energía que ocurre cuando se combustiona. Es un proceso de oxidación que es más o menos violento, ¿ya? Y entonces se combustiona con el aire, pero no es en realidad el aire como aire, sino el oxígeno que está en el aire, ¿ya? Ustedes, no sé si les hicieron alguna vez en el colegio, aquí en física, el experimento del plato con una vela encendida, y le ponen un vaso y el plato tiene agua, ¿no? Y entonces, a lo que tapan la vela con el vaso, la llama comienza a reducirse la llama, hasta que se apaga, y a lo que se apaga, ¿no es cierto?, el agua se mete al vaso, entonces el vaso termina con una altura de agua mayor que el resto del agua que está en el plato. Es porque se produjo un consumo del oxígeno con la combustión,
eso hizo que disminuya la presión y dio lugar a que con la presión atmosférica el agua se meta al vaso, ¿cierto? Entonces se metió para equilibrar las presiones, de acuerdo a la segunda ley. Acuérdense que los cambios espontáneos conducen a estados más probables. Los estados más probables son los que están más cerca del equilibrio, ¿cierto? Entonces, cuando se realiza la combustión, como ustedes saben, las máquinas reales funcionan a alta velocidad, funcionan con altas potencias. Alta potencia es que los cambios de la energía en trabajo es rápida, ¿no? Cuando nosotros analizamos los ciclos reversibles, estamos hablando de procesos cuasiestáticos, ¿no es cierto?, para poderlos graficar en el diagrama. Esos procesos cuasiestáticos son sumamente lentos, son de potencia casi cero. Un ciclo de Carnot es de potencia casi cero. Para que los estados sean cuasiestáticos, o sea, los cambios se produzcan igual en todos los puntos de la masa del sistema, el sistema tiene que ir cambiando de estado muy lentamente. Acuérdense cuando vemos el caso de la sustancia que está metida en el cilindro y yo muevo el émbolo o pistón. Si yo lo muevo bruscamente, ahí se va a producir un proceso del estado inicial al final, de estados que no son de equilibrio, porque va a haber turbulencias por los vacíos que se producen, el movimiento de las masas, hay fricción entre capas de fluido, ¿no? Entonces eso no es reversible. Para que sea reversible, yo tengo que llevarlo por estados de equilibrio. Para que sea estados de equilibrio, tienen que todos los puntos de la masa ir cambiando por iguales. Para que eso ocurra, tengo que irlo moviendo muy lentamente, que para ir de aquí a acá se demora un tiempo infinito, fíjense. Entonces, eso hace que sean de potencia cero, ¿no es cierto? En los sistemas reales, en cambio, los cambios, la rapidez con que la energía se convierte en trabajo es rápido, ¿no? Es una velocidad alta. Eso hace que los sistemas reales sean de alta potencia, y si no son de alta potencia no tienen mayor aplicación. Entonces, cuando se está realizando el proceso de la combustión, que se necesita para que el combustible disipe la energía que tiene y se transfiera al fluido, ¿cierto? Por ejemplo, estoy en un motor de combustión interna, para que el aire atmosférico haga trabajo dentro de la máquina, tengo que aumentar su entalpía. La forma de aumentar la entalpía del aire es quemando un combustible que disipa esa energía, se la transfiere al aire, entonces el aire ahora sí puede expansionarse y hace trabajo. A lo que se expansiona, mueve el dispositivo mecánico y tenemos una fuerza desplazándose, ¿no es cierto? Para que esos cambios ocurran, esa transferencia de energía, nosotros necesitamos que esa combustión se haga en forma eficiente. ¿Cómo se hace una combustión en forma eficiente? Tiene que tener la cantidad apropiada de aire. Teóricamente hay una cantidad de aire que se necesita según la ecuación que se hace de la reacción química que se produce en un proceso de oxidación, ¿ya? Tiene que haber la cantidad suficiente, pero hay una cantidad que es ideal, que se necesita para que se combustione esa cantidad de combustible, se produzca la oxidación y hay un desprendimiento exotérmico, hay un desprendimiento de energía. ¿Ya? Eso es cuando uno hace el análisis y hace la ecuación de reacción teórica, ¿ya? Pero en la práctica los sistemas necesitan, para que se realice una combustión casi completa dentro de la máquina, es decir, que el combustible entregue casi toda su energía, hay que añadirle no solo la cantidad teórica, sino una cantidad, un excedente, un exceso de aire. Y ese exceso de aire hay que calcularlo cuando uno está dimensionando las máquinas. Fíjense que ocurren casos que ustedes tienen que haber visto, que hay vehículos que cuando están funcionando, por el tubo de escape, están botando todavía combustible crudo, que no se ha podido quemar adentro del motor porque la combustión no fue suficiente, no hubo suficiente encendido, no hubo suficiente oxígeno, ¿ya? O está descalibrada la máquina y no se produjo la ignición, o sea, el encendido del combustible en el momento apropiado. Entonces el sistema, como está funcionando rápido, entra el combustible, no se combustiona todo, y entonces sale por el tubo de escape, y resulta que a veces ocurre que según la ecuación de combustión,
En el tubo de escape hay aire también. Es un aire que está enrarecido por los gases que produce la combustión, pero hay aire que todavía tiene oxígeno y está a una cierta temperatura. Entonces a veces ocurre que estos gases que van saliendo con este combustible crudo en el trayecto, ya casi antes de salir del tubo de escape, encuentran la relación apropiada con la masa de oxígeno, ¿no? Y se combustiona en ese punto. Entonces ustedes oyen a veces unos carros que el motor suena como cohete, el tubo de escape, es combustible que no se quemó adentro del motor y se está quemando a la... Entonces ahí hay una mala combustión. Entonces ahí hay que investigar por qué está ocurriendo la mala combustión. Entonces hay varios motivos, ¿no? Entonces, eso queremos que ustedes lo investiguen en este trabajo que se llama Combustibles y Combustión. Ese es el título. Primera parte, una descripción y propiedades de los combustibles fósiles, entre paréntesis, derivados del petróleo. Una pequeña reseña de cómo se producen los hidrocarburos en los estratos de la Tierra, ¿ya? Las propiedades de estos combustibles, esto que les estoy diciendo, una de las importantes es la potencia calorífica, ¿ya? Tiene que ver con su volatilidad, ¿ya? La aplicación de estos derivados. Hay unos derivados que se utilizan como combustibles, hay otros productos que se los utilizan no solo como combustibles, sino como otras aplicaciones. Hay elementos volátiles que se usan para, inclusive, por ejemplo, producir ciertos cosméticos, ¿no? Y así otros productos que tienen aplicaciones industriales, no necesariamente como combustibles. Entonces, tienen aplicaciones los derivados, ¿ya? A nosotros nos interesa la parte de la combustión. Entonces, su combustión, esa es una parte del trabajo. En su combustión, un análisis de la ecuación de oxidación, determinación de la cantidad teórica de oxígeno o aire, determinación, o sea, cómo determinamos los excedentes para la combustión real de estos derivados. Y luego, para el caso de la combustión real, determinar el excedente de oxígeno o de aire. O sea, usted en la ecuación va a determinar el excedente de oxígeno, pero cuando le dicen del aire, usted sabiendo el porcentaje del oxígeno en el aire puede determinar el excedente de aire que necesita meter ahí. Porque va a necesitar un compresor, un ventilador, algo para meterle a esa cantidad, ¿no? Para que se haga la combustión. Ya, eso básicamente. El otro trabajo que vamos a ver, el otro trabajo lo vamos a dejar, o sea, hoy estamos miércoles, ese trabajo de combustible lo entregan el siguiente miércoles y el otro trabajo que les voy a indicar lo entregan el siguiente lunes. Ya. Ese es un trabajo sobre refrigeración por gas, ciclo invertido de Brayton. Ciclo invertido de Brayton. Porque Brayton tiene un ciclo de poder que lo vamos a ver. Ya. Entonces, así mismo el trabajo, una descripción de los procesos del ciclo. ¿Ya? Este ciclo tiene un expansor y tiene un compresor.
Entonces, cada uno tiene su rendimiento, rendimiento de expansor, rendimiento de compresor, capacidades de refrigeración, comparación con el ciclo invertido de Carnot, aplicaciones, ¿no? ¿Dónde conviene aplicar? Punto. Acuérdese que este ciclo trabaja con gas, ¿no? Este ciclo no tiene calores latentes, ¿cierto? Porque siempre va a estar trabajando con la fase gaseosa, ¿ya? Eso hace que sus rendimientos pues no sean más que los del ciclo de Carnot. Pero hay una comparación que se puede hacer, porque vamos a ver en el ciclo de poder cómo es que funcionan estos ciclos, que es interesante. Sus rendimientos no son muy apropiados, pero en cambio, por la forma como funcionan, tienen algunas aplicaciones interesantes, ¿no? Entonces, ese otro trabajo lo dejamos para la siguiente semana porque vamos a ver primero el ciclo de Brayton, o sea, el ciclo de poder de Brayton. Viendo el ciclo de poder de Brayton, vamos a ver cómo funciona el ciclo invertido, ¿no? Entonces, los mismos procesos, pero con el punto de estado desplazándose en sentido contrario al de las manecillas del reloj, ¿ya? En la clase anterior, básicamente, estuvimos viendo el sistema de refrigeración en dos saltos, ¿ya? Creo que en la clase anterior completamos el sistema de refrigeración por absorción, ¿no es cierto? Entonces, y vimos el sistema de refrigeración en dos saltos. Y una parte importante en el sistema de absorción es que hay dos rangos de temperatura, ¿se acuerdan? Hay una temperatura, un rango que está debajo de la temperatura del medio circundante, del T0, y hay un rango de temperatura que está encima de la temperatura del medio circundante, del T0. En el un caso, porque está produciendo enfriamiento, entonces la temperatura es menor que la del medio circundante. Y en el otro caso, porque este sistema funciona a base de añadir calor. Entonces hay dos rangos de temperatura. Y entonces hay un enunciado importante que dijimos ahí, que era que, primero, que no hablamos de coeficiente de performance, como hablamos en los demás ciclos de refrigeración. El coeficiente de performance es pues la producción, es un rendimiento, es producción sobre consumo. La producción es calor añadido o calor rechazado según sea de enfriamiento o para calentamiento. Y el consumo siempre es trabajo, ¿ya? En el ciclo de refrigeración por absorción, el trabajo no es un elemento de consumo predominante, no, en sistemas grandes, en aplicaciones industriales grandes de este sistema, se necesita una bomba que tiene un consumo de energía insignificante, pero se necesita para mover el flujo, ¿ya? Pero el consumo principal es la energía que hay que añadir en el generador del sistema, donde llega el líquido con alta concentración de refrigerante, y entonces hay que añadir calor para que ese refrigerante se separe, pasa por un rectificador y entra al condensador. La diferencia de presiones se produce por los cambios de densidades. A lo que se añade calor, estas sustancias sufren un incremento grande en sus volúmenes, y entonces, como tienen los espacios limitados por superficies rígidas, entonces se manifiesta en un incremento de presión. Entonces eso da lugar a que en el lado del condensador haya la región de alta presión, luego que pasa por la válvula de estrangulamiento, pasa al evaporador, que es la región de baja presión, que hemos dicho que es baja, pero no debe ser menor que la del medio circundante, para evitar que se infiltre aire al sistema. Es preferible que se fugue refrigerante a que se meta aire al sistema. El problema es,
Cierto es que el refrigerante que se fuga puede producir algún efecto de intoxicación, algún efecto de contaminación, pero más grande es la contaminación cuando se mete el aire, se daña el refrigerante y hay que botarlo a la atmósfera. Ahí produce una contaminación más grande que la que produce la fuga de refrigerante. Entonces, por eso es que tiene región de baja presión, pero no menos que la presión atmosférica local, para evitar que se infiltre aire al sistema. Es preferible que se fugue porque se fuga y le metemos más carga de refrigerante. Pero si se mete aire, no hay cómo sacar ese aire, porque se mezcla con el refrigerante y entonces ya hay que botarlo. Y no se lo bota para un recipiente, ¿no? No se lo bota a la atmósfera. Entonces, eso es lo que da lugar. Las fugas más los cambios de refrigerantes por contaminación de aire es lo que pasa a la atmósfera, y con los que se han usado tradicionalmente, especialmente los freones, tienen un proceso de efecto negativo en la atmósfera, porque esos elementos halogenados que tienen los freones reaccionan con el ozono de la capa atmosférica, es decir, consumen ozono, ¿no? Y el ozono cumple una función en la atmósfera, ¿no? Entonces hablábamos de estos dos rangos de temperatura y decíamos un enunciado que dice que el factor de performancia, no hablamos de coeficiente de performancia, el factor de performancia es porque consume calor, ¿no es cierto? Y transfiere calor. O sea, la producción y el consumo son calor, ¿no? Entonces, no podemos hablar necesariamente de coeficientes de performancia. Entonces, en ese sistema de absorción se hablan de factores de performance, que igualmente está midiendo el rendimiento del ciclo. Entonces, el enunciado importante que les quería recordar es que decíamos en una parte de este análisis que los valores más altos que se pueden obtener de estos factores de performance es cuando se utilizan ciclos reversibles. Entonces nosotros hicimos un diagrama TS aquí, pusimos los dos rangos de temperatura y en cada uno de estos rangos pusimos a funcionar un ciclo de Carnot, el uno de poder, para que el trabajo que entrega ese ciclo sea utilizado para mover un ciclo invertido de Carnot en la parte de menor temperatura. Y entonces hicimos el análisis y obtuvimos una expresión que es la base de comparación que nos serviría para analizar los ciclos que estén funcionando con este sistema de absorción, para ver cuán eficiente están funcionando. Determinamos este valor máximo y lo tenemos como referencia para ver el que realmente tiene su sistema, si está o no funcionando bien, ¿ya? Esa es la una. Después, bueno, ahí vimos el sistema de refrigeración en dos saltos. Ahí en el diagrama TS vimos que si hubiera sido un solo salto, ¿no? La capacidad de refrigeración del sistema era mucho menor que cuando hacemos los dos saltos. La capacidad casi se duplica, ¿no? La capacidad de refrigeración. Eso lo podemos observar viendo las áreas en el diagrama TS. Ese es un sistema que tiene que ver directamente con el sistema de compresión de vapores. Acuérdense que al comienzo del ciclo invertido les decía que casi la totalidad de los sistemas que se utilizan en ingeniería para hacer enfriamiento tienen que ver directamente o indirectamente con el sistema de refrigeración por compresión de vapores o refrigeración mecánica, ¿ya? Mire, hay un que yo les había indicado, una aplicación de la compresión de vapores que se utiliza para casos en donde se requiere rechazar calor a un ambiente que tiene una temperatura muy alta, o casos en donde se requiere producir temperaturas muy bajas, ¿ya? Que con una sola sustancia, en base a sus calores específicos, no se pudiera lograr con un ciclo de una sola etapa, ¿ya? Entonces, hay sustancias que tienen sus calores latentes a ciertas presiones y temperaturas y van variando pues según la presión y la temperatura. Entonces, cuando se quiere rechazar calor a temperaturas muy altas o se quiere añadir calor a temperaturas muy bajas,
se requiere utilizar diferentes sustancias refrigerantes, en un ciclo o un sistema de refrigeración. Este es el nombre del ciclo, refrigeración. Sistema de refrigeración en cascada. Aquí nosotros vamos a ver dos etapas, una cascada de dos etapas, pero pueden ser más, según los requerimientos de rechazo de calor a mayor temperatura o de añadir calor a temperaturas más bajas. ¿Ya? En este caso, cada etapa tiene su compresor. ¿Ya? Cada etapa consume trabajo. En cada compresor de cada etapa, la sustancia refrigerante que fluye por ese compresor es diferente. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer primero el diagrama de energía de este sistema. Acuérdense que esto es para rechazar calor a temperaturas muy altas, ¿ya? O añadir calor a temperaturas muy bajas. Hay casos de temperaturas muy bajas donde se usan otros procedimientos que yo les explicaba la vez anterior, ¿ya? Que no necesariamente tienen que ver con este ciclo. ¿Ya? Hay otro procedimiento que es, ya al final del curso vamos a hacer un trabajito de criogenia. La criogenia es esa operación de producir enfriamientos a temperaturas bien bajas, ¿no? Que tienden a acercarse al cero absoluto. ¿Ya? Mire, aquí necesitamos un intercambiador de calor para rechazar calor. Este es el condensador. Este necesita una válvula necesita otro intercambiador de calor. ¿Ya? Este tiene su propio compresor. Este es un evaporador condensador. Ya vamos a ver por qué es condensador. Acá voy a poner un evaporador ahí estamos indicando que M1 es una cantidad de masa de una sustancia, ¿ya? Que fluye por un ciclo, y M2 es la cantidad de masa de otra sustancia, y es otra cantidad de masa de otra sustancia. ¿Ya? Fíjense que no hay un lugar donde se mezclen las masas, ¿no? El sistema se lo puede considerar como un conjunto en el cual internamente va a haber una transferencia de energía. Este ciclo 1 va a rechazar calor, ¿ya? Y ese calor rechazado es calor añadido para el ciclo 2. Entonces te vamos a poner calor así como regenerativo, ¿ya? Si consideramos en su conjunto, esa es una transmisión de calor interna en el sistema. O sea, este sistema tiene regeneración. Y acuérdense que la regeneración es un proceso que se incluye en los sistemas de transferencia de energía para mejorar sus rendimientos, ¿no? Siempre que hay regeneración, mejoran los rendimientos, ¿no? La regeneración en general, ¿no?
Cada sustancia tiene sus propiedades y tiene, por lo tanto, sus diagramas propios. Aquí le vamos a poner el TS de la sustancia que está ahí arriba y el TS de la sustancia que está acá abajo. Pongámosle que este es para la temperatura T sub R. Entonces, si yo estoy añadiendo calor de D a A, entonces la temperatura, esa T sub R, debe estar por aquí. ¿Sí ven? ¿Por qué está por ahí? Bueno, tal vez la puse muy arriba. Tiene que estar arriba de la temperatura de la sustancia para que el aire de este ambiente le transfiera calor a esta sustancia que va de D a A y la estoy supercalentando un poco. Fíjense, en este caso el T0 que estoy poniendo aquí no necesariamente es el T0 del aire que hay aquí afuera. Ese T0 representa el ambiente hacia donde voy a rechazar el calor. Puede ser que está metido en un sitio donde hay una siderúrgica, una planta gigantesca en donde usted tiene que, al mismo tiempo que hay ambientes con temperaturas muy altas, ¿no? Y no la puede rechazar al ambiente afuera, al aire, sino que tiene que rechazarlo en algún lugar ahí dentro, ¿ya? Y tiene que acondicionar un ambiente acá con temperatura baja. Entonces, esa temperatura hacia donde va a rechazar el calor es esta de aquí. ¿Ya? Y esta acá es la temperatura que nosotros necesitamos acondicionar. Ahora puede ser al revés. Esta puede ser la temperatura del aire que hay allá afuera y queremos bajar la temperatura de este ambiente a un valor bien bajo. Lógicamente que no va a ser para que estén personas, ¿ya? Sino para alguna aplicación en donde queremos preservar algún cierto tipo de producto donde necesitamos una temperatura bien baja. Entonces, ahí va a funcionar este sistema en cascada. Le decía que puede haber una, dos más para abajo, dependiendo de los calores latentes de las sustancias que tenga que usar, ¿ya? Entonces, cada sustancia, acuérdense, tiene sus propias características, sus propios calores latentes, a las presiones y temperaturas normales de trabajo. Las presiones y temperaturas normales de trabajo son a las temperaturas que yo quiero llegar, tanto como enfriamiento como para rechazar, y los trabajos. Acuérdense que el consumo es trabajo. Las presiones de saturación no deben ser muy altas, porque si son muy altas los compresores tienen que trabajar más. Entonces hay que buscar sustancias refrigerantes que tengan calores latentes menores. Eso vimos en la lista esa que hicimos de características y propiedades, ¿ya? En este de acá, aquí también se lo puede hacer que se supercaliente un poco, ¿ya? Y acá lo podemos hacer también que se enfríe un poco. Entonces, este es E, F, este es E, este es I, E. Y entonces, si este está rechazando calor acá, el T0 debe estar por aquí, para que haya un subenfriamiento. Este debería ser T0. De tal manera que la sustancia a esta temperatura mayor rechaza calor a este ambiente que está a menor temperatura, ¿ya?
aquí hay que observar que este le tiene que añadir calor a este de acá. Entonces, TC debe ser mayor que TI. ¿Ya? Ahora, aquí podemos poner los puntos de las compresiones reales. Aquí, por aquí estaría B'. Por aquí estaría F'. ¿Ya? Acuérdense que al final de la compresión, la salida del compresor tiene más presión, más temperatura, más entalpía, más entropía. Tiene todo más. ¿Ya? Ahí en el punto prima, a la salida del compresor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante en este sistema? El balance de energía en el evaporador condensador. ¿Por qué condensador para el un lado y es evaporador para el otro? El mismo intercambiador. ¿Ah? Aquí, como es un proceso regenerativo, entonces yo quiero que un sistema le transmita calor al otro, entonces esto tiene que estar debidamente aislado, porque si no está debidamente aislado, pues ese calor se va a disipar al ambiente de afuera y no se va a lograr que funcione el ciclo de acá arriba, que va a rechazar calor allá de F a G. Ya. Entonces, si está debidamente aislado, aquí podemos balancear y decir que la energía que transfiere este fluido de aquí a acá, que sería M1 HB menos HC, porque está entregando energía. Estoy poniendo valores absolutos, ¿de acuerdo? Este, cuando vaya aquí a acá, entrega energía a este que vaya aquí a acá. Entonces M1 entrega energía de aquí a acá. Entonces la entalpía de aquí es mayor que la de acá. ¿Ah? En cambio, el otro, o sea, la energía que pierde un flujo, la gana el otro. El otro gana energía de aquí a acá, de I a E. Entonces, si gana energía, la entalpía en E debe ser mayor que en I. Entonces, valor absoluto Entonces, esos balances son fundamentalmente para determinar las cantidades de masa. Yo puedo aquí con el efecto refrigerante determinar cuánta masa debe pasar por aquí. Y para poder yo rechazar este calor allá arriba, entonces determino con esa ecuación cuánta masa debe circular de este refrigerante en el ciclo de arriba. ¿No? O sea, estas ecuaciones de balance nos sirven para identificar las cantidades de masa. Entonces, les puede poner, si quiere, como flujo. ¿No? Pero acuérdense que en cada etapa el refrigerante es diferente. No es el mismo refrigerante. Este diagrama TS no es el mismo que el de acá. Este es de cada una de sus sustancias. Las escalas de temperatura y entropía no son las mismas. ¿No? Son sustancias diferentes. Entonces, a cada una de estas temperaturas las presiones son diferentes que acá. ¿No? Los dos son diagramas TS, pero cada uno de cada sustancia, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahí pues el calor añadido, pues M1, por este cambio de entalpía. El calor rechazado está acá. El consumo de trabajo, o sea, esas ecuaciones ya. Calor añadido, M1, HA, menos HD, calor rechazado, HF, trabajo,
estos pueden encontrar problemas para resolver o problemas resueltos en cualquiera de los libros que yo les he puesto ahí en la política de curso. ¿Ya? Es importante tener clara la teoría y después los problemas, ¿no? No es la tendencia es ir a ver problemas resueltos. Esa no debe ser la mecánica. Sí se puede analizar, uno debe analizar problemas resueltos, pero después de saber esto, pues para ver. Y ahí se va a dar cuenta que a veces encuentra que hay errores ahí en lo que han hecho, ¿no? A ver, antes de seguir con esto, para poder trabajar en la refrigeración por gas. Entonces, hay un ciclo de poder que lo ideó un ingeniero mecánico americano. Ese señor fue el autor del ciclo de Brayton. Este nombre corresponde a George W. Este señor, este fue el primero que ideó un motor, una máquina de combustión interna, ¿ya? En donde él inyectaba a presión el combustible. Es decir, no era el caso de que en un proceso del ciclo absorbía el combustible, haciendo el vacío, sino que en el momento que esto estaba a la máxima presión, le inyectaba el combustible. Entonces, él ideó las máquinas de inyección. Ustedes saben que todos los motores de combustión que tienen los vehículos actualmente son motores a inyección, porque eso hace que la cantidad de combustible se dosifique más exactamente, o sea, se optimice el uso de la masa de combustible. No es que está jalando gasolina y quemando y no la quema toda y la bota por el escape, ¿ya? Entonces está calculado cuánto se necesita de combustible, entonces lo inyecta. Entonces él ideó y diseñó los procesos y resulta que esos procesos de ese ciclo que él ideó originalmente para estas máquinas a inyección, ¿ya? Es el que se utilizó un poquito más adelante, ¿ya? Para el diseño y funcionamiento de lo que se llaman turbinas a gas. Nosotros hemos visto hasta el momento las turbinas a vapor. Acuérdense que no son de vapor ni de gas, ¿no? Esas turbinas a gas tienen una ventaja y las aplicaciones, ustedes saben, son importantísimas, ¿no? Por ejemplo, esta turbina a gas permitió el desarrollo de las aeronaves, de los aviones, ¿no? Eso ha permitido en la industria de la generación de energía una aplicación importantísima para cubrir los puntos de demanda pico. Ustedes saben, no sé si algún rato en el curso les decía que generalmente los consumos de energía tienen un cierto comportamiento cada periodo, puede ser de 24 horas, de 12 horas o más, ¿ya? En donde está más o menos tipificado cómo va creciendo, cómo va disminuyendo, ¿no? Y entonces eso tiene que ser suministrado por las centrales, ¿ya? Entonces las centrales, pues hay hidroeléctricas, hay termoeléctricas, ¿ya? Y entonces hay un sistema nacional interconectado al cual todas estas generadoras suben la energía y el sistema las va distribuyendo, ¿ya? Pero hay en cada local, por ejemplo aquí en esta ciudad, hay una producción, ¿no es cierto?, que se suma a esa producción nacional
pero que tiene un consumo importante localmente. Y entonces existe el caso, aquí hace algunos años, por ejemplo, la Cemento, ahora es Holcim, antes se llamaba Cemento Nacional Rocafuerte, y se fueron más allá, antes era ahí donde San Eduardo, era ahí cerca de donde está el estadio de Barcelona, y se fueron más allá a Cerro Blanco. Entonces, en la época inicial, ellos usaban unos hornos, todavía están ahí, se pueden ir a visitar, unos hornos que quemaban leña. La leña se la suministraban la gente que vivía en los manglares de ahí de la zona. Entonces quemaban leña, ¿ya? Y después fueron mejorando la tecnología. El asunto es que hasta no hace muchos años, cuando la Cemento prendía o iba a prender sus hornos, tenía que ponerse de acuerdo con la empresa eléctrica, se llamaba la Empresa Eléctrica del Ecuador, EEE. ¿Ya? Entonces sincronizaban y le decía, ya voy a prender el horno. Entonces el otro tenían unas turbinas a gas. Entonces cuando ya iba a prender, prendía la turbina a gas. ¿Para qué? Porque si no, a lo que ellos prendían sus hornos, ¿no? En el resto de la ciudad comenzaban las televisores a hacer así, los aparatos, la luz, ¿no? Se jalaban la energía, ¿ya? Porque las centrales, cuando usted las diseña, tienen una capacidad de producción nominal que tiene un valor que se determina, ¿ya? Como que fuera siempre esa la cantidad de energía que tiene que producir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que eso se determina, la capacidad de esa planta, en base no solamente a una cuestión energética, sino económica. Cuando si yo tengo una central a vapor que me cubra todos estos picos, entonces voy a tener una capacidad aquí ociosa, ¿no? Muy grande. Aquí en este caso, del gráfico que yo he hecho es pequeña. Si estuviera por acá arriba, la capacidad ociosa es grande, o sea, está sobredimensionado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sale más barato, en vez de tener una planta a vapor que cubra todo esto, tener una que me cubra esto, y tengo unas turbinas a gas que me van a cubrir estos picos. La ventaja de la turbina a gas es que usted puede entrar con esa turbina en pocos minutos, puede entrar en una generación normal y entrar a las líneas de producción. Los sistemas a vapor son lentos, ¿no? Los sistemas a vapor, pues, desde que los prende hasta que ya están funcionando estacionariamente, toman no horas, sino días, semanas. A veces le tomó aquí a la de Trinitaria, le tomó meses, ¿no? Pues claro, tenían algunos problemas. Y entonces, estas acá en cambio es cuestión de apretar un botón y empieza a generar en 3 minutos, ¿no? Entonces, por eso es que se puede resolver los picos. Lo que pasa que estas turbinas a gas, aquí hay una central térmica en la vía La Costa que se llamaba Electroquil. Ahí hay 4 turbinas grandes, turbinas a gas. Son exactamente las mismas que tienen los aviones, sino que esta turbina tiene al lado un generador, ¿ya? Y ese generador produce la energía eléctrica. Entonces ellos tienen 4, esas 4 están 3 funcionando siempre. La otra está en stand-by para darle mantenimiento a las otras 3, ¿ya? Y entonces, esas turbinas pues no están diseñadas para estar trabajando de esa manera. Esas turbinas están diseñadas para trabajos de tiempo corto, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, la vida útil de una turbina a vapor es más o menos larga, estas no. Inclusive son más delicadas, ¿ya? Entonces, pero aquí hay casos como ese de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene un mantenimiento más seguido, ¿ya? Bueno, esas turbinas se basan en el ciclo que diseñó Brayton. El ciclo que diseñó Brayton, voy a hacer el diagrama de energía, una vez que se aplicó a la turbina a gas. Este tiene, acuérdense que aquí no hay calores latentes, ¿eh? Este tiene una turbina
y tiene un compresor. ¿Ah? Fíjese la representación. Esta es la turbina. La turbina entra el vapor, en este caso el gas, a alta presión, y conforme va cayendo la presión, los álabes se van agrandando. Esto va disminuyendo de tal manera que la presión por área, si el área es mayor, entonces ya aumenta la fuerza, ¿no? Por eso es que los álabes en la región de menor presión son más grandes. Son más grandes porque la presión es menor. Presión por área me da la fuerza. Y yo tengo que tener el mismo torque a lo largo de todo el eje. Si aquí hay un torque mayor que acá, entonces el eje se va a deformar, ¿no? Entonces, en el caso del compresor es al revés. Entra con baja presión y comprime a alta presión. Entonces, ¿qué es lo que hace el compresor? Toma aire. La turbina a gas, la sustancia de trabajo es aire. El aire que está en la atmósfera. ¿Ya? Coge ese aire y entonces lo comprime, pero antes de meterlo a la turbina, tenemos una cámara de combustión. O el combustor también le dicen. Entonces el aire comprimido sale aquí, entra aquí. Y entonces en esa cámara de combustión se quema un combustible. Se quema un combustible y entonces ese combustible lo que se quema disipa su energía térmica, ¿ya? Y entonces se la transfiere a este aire y entonces el aire sale por aquí con una entalpía mayor, ¿ya? Y entra a la turbina y entonces ya en la turbina puede hacer trabajo. Aquí estoy, pongámoslo así, añadiendo calor, ¿ya? Aquí le vamos a poner 1, 2, 3 y aquí sale. Entonces aquí lo que hacemos es, ustedes van a ver que aquí se cierra el ciclo porque es el mismo aire de la misma atmósfera, pero le ponemos como que se cierra el ciclo, ¿ya? Y entonces aquí estamos rechazando el calor. ¿Ah? Ahora, el problema aquí es cómo funciona esto, pues, ¿no? Porque cómo que se mueve. La turbina tiene que mover, aquí hay un generador eléctrico, entonces este es un conjunto turbogenerador, ¿ah? Y la turbina mueve al compresor, ¿ya? Entonces el compresor necesita trabajo. Y ese trabajo se lo suministra la turbina. Entonces, ¿cómo comienza a funcionar? No. Si lo ponemos así de entrada, viola la primera ley, ¿cierto? Pero lo que pasa es que estos sistemas, para arrancar, tienen un motor auxiliar. Ese motor auxiliar comienza a hacer dar vuelta al compresor, ¿no? Y entonces el compresor comienza a comprimir aire. Entonces, cuando ya la presión del aire que está saliendo aquí ya es la adecuada, prende aquí el combustor y lo manda a la turbina y se apaga el auxiliar. O sea, siempre hay un auxiliar. Ese es el que se prende cuando le dan arranque. Tiene los sensores, ¿ya? Una vez que ya llegó a la presión adecuada, se prende la cámara de combustión, ¿no? Se apaga el motor auxiliar y el sistema comienza a ser autosuficiente, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Va a funcionar. Porque estoy metiendo energía aquí. Si no hubiera esta energía, que este puede estar comprimiendo y no va a funcionar el sistema, ¿ya? Entonces, el trabajo neto será el trabajo que hace y menos el trabajo del compresor. Fíjense, el valor de los trabajos netos no son muy altos en estas turbinas. Por ejemplo, una turbina que esté generando aquí 9.000 kilowatts de potencia, necesita más o menos para funcionar
transmitirle al compresor 6.000. ¿Sí? Entonces, lo que estamos entregando como valor neto sería 3.000. ¿Ya? Sería 3.000. Entonces, este aire, por aquí es aire de la atmósfera, a lo que se queme el combustible, ese aire ya se enrarece. Entonces, hay unas tablas de aire que se utilizan para estas turbinas, unas tablas de aire que están en función de un porcentaje de enrarecimiento. El porcentaje de enrarecimiento está en función de la cantidad de gases de combustión que se están sumando. O sea, nosotros consideramos como que aquí está entrando aire, pero no está entrando aire realmente, está entrando aire más unos gases de combustión. ¿Ya? Este sistema térmico, a diferencia de los motores de combustión interna que se utiliza en los vehículos, en los carros, ¿ya? De combustión interna, porque este proceso de combustión se realiza dentro del propio cilindro. Dentro del propio cilindro del motor de ese vehículo, ¿no es cierto? Nosotros inyectamos el combustible, ese combustible se quema, le aumenta la entalpía del aire, la sustancia de trabajo, la que está moviendo al motor, ¿ya? Para que el carro se desplace, es el aire. Pero ese aire, para que sea capaz de hacer trabajo y mover al motor, necesitamos subirle la entalpía. ¿Cómo le subo la entalpía? Quemando el combustible y disipando. En los sistemas a vapor, hacemos funcionar la turbina con H2O. Pero ese H2O, para que pueda moverla la turbina, le aumentamos la entalpía en la caldera, quemando un combustible. ¿Estamos? Lo que pasa es que los gases de combustión en el sistema a vapor tienen un flujo y el agua tiene otro flujo. Pero la transferencia de energía, ¿no? En ese caso, ¿no? Se hace de un flujo al otro. En el caso del motor, el proceso de combustión mediante el cual se aumenta la entalpía de la sustancia de trabajo es en la propia cámara donde el sistema hace trabajo, es combustión interna. Esta es una máquina o un sistema de combustión externa. No, esto no es combustión interna. Porque yo estoy añadiendo calor en un sitio diferente donde el fluido está haciendo trabajo. No. En la máquina de combustión interna, yo estoy añadiendo el calor en el sitio donde el sistema o el fluido hace trabajo. Por eso es combustión interna. Este es externo. Si fuera el caso de las turbinas a vapor, en el caso de las turbinas a vapor, también es de combustión externa. ¿Ya? Esa es la diferencia con los motores de combustión interna que mueven a los vehículos. ¿Ya? Proceso del ciclo. Pero tiene dos procesos a presión constante y tiene dos procesos isentrópicos. ¿Qué es de una a dos? Es una compresión isentrópica. Ese parece a Carnot. ¿Ya? ¿Qué es de 2 a 3? El proceso donde añadimos el calor. Entonces aquí podríamos poner que de 2 a 3 estoy añadiendo calor. Para estar añadiendo calor debe haber una combustión que tenga una temperatura más alta, ¿no? Fíjense que no se les ha ocurrido transmitir calor al aire con un serpentín ahí, para no tocar. Eso es un proceso lento. Esto es rápido, lo que entra el aire, se quema el combustible y tiene que entrar, pase el aire. Esto está funcionando rápido. Entonces, el aire entra por aquí y tiene que salir rápido a esta entalpía para expansionarse en la turbina y hacer trabajo. Ya. Entonces, de 3 a 4, vamos a ponerle aquí. Aquí sale WT, acá entra WC. ¿Ya? El ciclo se lo dibuja así, pero en realidad no es el mismo aire, porque si fuera el mismo aire que da la vuelta, entonces llega un momento que ya no se puede combustionar, porque ya se contamina tanto. Entonces ya no hay suficiente oxígeno. Entonces por eso es que ese aire sale a la atmósfera, ¿ya? Y entra nuevo aire. Pero y termodinámicamente nosotros cerramos el ciclo. Pero en realidad este aire que sale aquí no es el mismo aire que está entrando acá, no es la misma masa. No.
Es el aire del mismo ambiente, pero no es porque acuérdense que esto no se ve aquí, se ve acá, se está combustionando directamente. Entonces el aire se va contaminando. Si al mismo aire le doy la vuelta en el ciclo cerrado, entonces llega un momento que el aire que está entrando a la cámara ya tiene mucha concentración de gases de combustión y entonces ya no se va a quemar el combustible. Ya no va a haber suficiente oxígeno. ¿Está? Ya. Entonces por eso se lo cierra así al ciclo. ¿Ya? Acá rechaza calor. Entonces aquí le ponemos que acá es el rechazo de calor. En el diagrama PV, ¿cómo luce esto? En el diagrama PV tenemos, a ver, las isentrópicas y tenemos las isobáricas. Entonces, esta sería presión 1, presión 2, este es 1, este es la entropía constante, sube la presión hasta 2, luego a presión constante de 2 a 3, le estoy añadiendo calor. Sino que aquí en este diagrama, acuérdense, esas áreas no son calor, son trabajo. ¿Ya? Sino que ahí de 2 a 3 estoy añadiendo trabajo. Calor, perdón. Entonces, y después, de 3 a 4 hace trabajo y rechaza calor de 4 a 1. ¿Ya? Entonces, aquí le vamos a poner el análisis termodinámico. A ver, lo vamos a... Fíjense, hoy día tenemos una cuestión que tenemos que hacer, entonces vamos a dar la clase hasta ahí. Entonces, el día sábado, 9:30, ahí vamos a seguir con las clases. ¿Ya? No se olviden los 2 trabajos. ¿Ya?